Laudetur Jesus Christus. Queridos hermanos, hoy vamos a retomar este preciosísimo libro del interior de Jesús y de María, del padre Nicolás Gru, Juan Nicolás Gru, y vamos a ver los capítulos que se refieren a los trabajos que padeció nuestro Señor Jesucristo durante su predicación y al tema de los milagros, cómo los realizaba y con qué cuidados y con qué objetivos. Y esto es muy importante porque nos va a dar, como siempre, el Padre Gru, unas indicaciones para nuestra vida práctica, ya sea para nosotros mismos o para tener en cuenta cuando tratamos con sacerdotes. Vamos entonces a los trabajos de Jesucristo en su predicación. El Evangelio nos muestra siempre cómo el Señor recorría las ciudades y las aldeas sin detenerse en parte alguna. Todos los viajes los hacía a pie en un país cálido y no tomaba la menor precaución para librarse de las incomodidades del clima. Su alimento era el de los pobres, pan de cebada y algunos pequeños peces. Y muy poco cuidaba de sus necesidades corporales, porque nos va a hacer notar el padre Gru que había puesto a Judas, cuya avaricia no ignoraba, lo había puesto como depositario del dinero que recibía para su mantención. Y a Judas llevaba la bolsa, recuerden, y era avaro. Y el Señor no tenía cuidado de ello. En las noches no tenía lugar fijo a donde retirarse. Con frecuencia las pasaba en oración, expuesto a las injurias del tiempo, y él mismo nos va a dar una idea de la situación casi de indigencia que tenía, cuando le dijo a un doctor de la ley: las raposas tienen sus madrigueras, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene sobre qué reclinar su cabeza. Es la pobreza absoluta. Pero si bien todo esto nos llama la atención y tiene que ser también un poco la norma de nuestra vida, no poner nuestra esperanza y nuestra confianza en los bienes externos, no hacernos problemas cuando, por ejemplo, se trata de hacer alguna obra de caridad o una obra de apostolado. Pensar más bien en los medios sobrenaturales, no en los medios naturales. Pero fíjense ahora lo que nos va a hacer observar el padre Gru, que lo más digno de atención en el Señor son las disposiciones interiores en medio de tantos trabajos. Y aquí debemos prestar suma atención. Las disposiciones interiores del Señor. Nos dice el padre Gru: gozaba siempre su alma de una perfecta paz. Nada la disipaba, nada la retraía de su íntima unión con su Padre. Nunca dejaba escapar la menor queja, ni aun señal que diese muestra de que sufría. Compadecía a los otros, se ocupaba en socorrerlos, insensible siempre a lo que tocaba a su persona. Toda su pena era ver el poco fruto de los trabajos, que tan pocas personas le atraían, y que al mismo tiempo levantaban contra él tan gran número de enemigos. Pero ni aun esto alteraba su tranquilidad. Fíjense esto, detengámonos un minuto. Las disposiciones interiores del Señor es lo más importante que tenemos que prestar atención hoy, porque a veces nos quedamos solamente en lo externo, pero tenemos que mirar el interior. Y fíjense que lo primero que nos hace ver el padre Gru es la unión continua
de nuestro Señor con su Padre, una oración continua, lo que se llama la oración habitual, que todos debemos tener. Nada de lo externo tiene que perturbarnos, no debe llegar a perturbarnos. ¿Por qué? Porque tendremos siempre el apoyo y la fortaleza guardando la presencia de Dios, estando en la presencia de Dios conscientemente. Recuerden que esto es justamente tomar conciencia de que estamos en todo tiempo en la presencia del Señor, porque Dios es espíritu, Dios está en todas partes. Entonces siempre podemos y debemos estar en unión con Él, sea lo que fuere que estemos haciendo al exterior, sea lo que fuere las inclemencias del tiempo que tengamos que soportar. Olas de calor insufribles, como las que son productos de la ingeniería climática, fríos intensísimos, pues en medio de todo eso podemos y debemos estar en oración, en unión con Dios, soportando de la mejor manera, con su ayuda. No dejar escapar queja, pensar en los demás, en nuestros hermanos y socorrernos, sin mirar a nosotros mismos. Ese era el interior del Señor. Otro punto importante que nos muestra acá el Padre Gru es la profundísima humildad del Hijo de Dios. Recuerden, él en cuanto verbo de Dios está recibiendo todo de su Padre. Si bien son coeternos, consubstancial al Padre, nos dice el credo, la teología, es consubstancial al Padre, pero es el reflejo de la gloria del Padre. Así que la profundísima humildad, y más aún hecho hombre, Jesucristo en cuanto hombre está sometido a su Padre. Dice, profunda humildad con la cual soportaba un estado tan pobre, tan penoso, que parecía degradar y envilecer su ministerio y su persona. A los ojos del mundo, se esperaría un gran profeta, una persona de prestigio, medios económicos importantes. No, no es esa la lógica de Dios. ¿Cuánta fe era necesaria para reconocer al Hijo de Dios en esa situación, siendo él mismo pobre, sujeto a todas las incomodidades de la vida? Hasta aquí la descripción que nos hace el Padre Gru. Y ahora viene la aplicación a nuestra vida y sobre todo cuando se trata de sacerdotes y cuando se trata, digamos, también de personas que tienen una, una actividad apostólica. Así lo podemos extender a todos. Dice, todos los sacerdotes que tienen cargo de almas son llamados más o menos a los trabajos apostólicos, pero unos trabajan más de cuerpo y otros de espíritu. Lo mismo podemos decir de todos los fieles, ¿no es cierto? Podemos hacer la aplicación. Unos están llamados más a una obra externa y otros a una obra más espiritual. Por ejemplo, los misioneros, los que se consagran en las misiones. Dice, cuando sean pobres, severos consigo mismos, abandonados en lo temporal a los cuidados de la providencia, ávidos e insaciables de trabajos, aun cuando sean así, no imitarán perfectamente a Jesucristo si no entran en sus disposiciones interiores. Si todas estas ocupaciones externas los disipan, si no están siempre unidos a Dios por medio de la oración, si no se toman, aunque sea del reposo de la noche, algún tiempo para hacerla, y sobre todo si no están establecidos en una sólida humildad,
no estarán realmente siendo apóstoles como el Señor los quiere. Estarán expuestos a sacar gloria de sus fatigas y de sus penas. El amor propio siempre estará al acecho. Se sentirán desolados, desalentados, cuando no tienen un séquito, cuando las gentes no los buscan, cuando no reciben aplausos de los pueblos y cuando las conversiones que ellos desean no sean así en gran número o brillantes. Todo eso es el amor propio que está jugando. Dice el padre Gru, persuádanse de que por lo interior es por donde deben principalmente imitar al Señor, por lo interior. Menos movimiento, menos actividad, menos agitación de cuerpo y de espíritu, y más recogimiento, más sosiego, más posesión de sí mismo en Dios. Un apóstol que no es interior no tiene de apóstol sino el nombre. Primera recomendación entonces que nos hace el padre Gru. Y ahora una llamada también de atención porque nos muestra cómo hay almas que no ejercen un apostolado propiamente dicho, externo, pero Dios las llama para ejercerlo, un verdadero apostolado, de una manera enteramente espiritual y oculta. Les propone a esas almas, Dios, grandes y largos sufrimientos para la conversión o para la propagación de la fe, por ejemplo, en ciertos países. Si el alma acepta y pasa todos esos trabajos según los designios de Dios, pues está teniendo parte directa en el mayor apostolado, en la conversión de cuantos trabajan, más que cualquier sacerdote, cualquier apóstol externo. Porque Dios las asocia a la parte principal de la obra de la redención. En fin, vamos entonces, termina este capítulo acerca de los trabajos exteriores del Hijo de Dios, haciendo esta recomendación a todos los sacerdotes y podemos decir a aquellas personas que tienen quizás algún don especial para el trato, que el Señor les acerca almas para ayudar. Dice, para conducir con seguridad un alma a la santificación, necesario es que aspiremos nosotros mismos a ella y que siempre tendamos a lo más excelente. Porque ahí es cuando estaremos recibiendo los mayores dones, los dones que el Señor quiere para poder ayudar a otras almas. Esto en cuanto a los trabajos que el Señor padeció. Y vamos a ver los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque fue necesario que acompañase su misión externa con milagros justamente para acreditar su divinidad, para que pudieran reconocerlo en la calidad de Mesías e Hijo de Dios. Esto por una parte. Y por otra parte, también el Señor los hacía por su caridad excelsa para con los hombres. Porque hacía uso de su poder en favor de los hombres. No porque sí, jamás buscándose a sí mismo, sino por la caridad que tiene hacia nosotros. Fíjense que aún cuando hacía estos milagros, nos hace notar el padre Gru, el Señor va a tomar todas las medidas para conservarse en la oscuridad. Pero no los hace para sí mismo. Los milagros que escogió son milagros de pura beneficencia. No tienen otro objeto que el alivio de las necesidades y dolencias humanas. Por ejemplo, limpiar leprosos, curar enfermos, dar vista a los ciegos, oído a los sordos, el uso de los miembros a los cojos y paralíticos, librar a los endemoniados, resucitar muertos. Estos milagros no los anuncia, no prepara a ellos los espíritus de los circunstantes para causarles mayor impresión.
y hacer alguna ostentación de su poder. Nunca hizo el Señor eso. Así. Sin aparato, sin ostentación. E incluso deja que ignoren quién es cuando los cura. Por ejemplo, el paralítico de 38 años, a quien no se le descubrió sino después, en secreto, para recompensar su fe. Y a veces hasta recomienda a quienes cura de que no digan a nadie lo que ha sucedido. Así se mantenía en la oscuridad. Atribuía sus milagros a la fe de los que a él se dirigían. Muchas veces escuchamos que el Señor dice, vuestra fe os ha salvado, cuán grande es vuestra fe, hágase como creéis, hágase como queréis. Todo lo atribuía a su Padre, porque estas eran las obras que le dio su Padre para realizar. Él no es más que el ministro y el ejecutor de sus voluntades, siendo que era Dios, el Hijo de Dios hecho hombre. O sea que hasta en las obras de su omnipotencia, el Señor dejó siempre este sello de humildad, marcadísima humildad. Y así nos hace reflexionar el Padre Gru cuántas veces ponemos nosotros nuestra atención en estas obras externas, el don de milagros, que a veces el Señor los da, y uno cree que ya porque tiene el don de milagros es un santo. Y el Padre Gru nos dice, hay que decir con mayor seguridad, haga o no haga milagros, es un santo tal persona porque es humilde. El don de milagros, acuérdense que el Señor lo da para beneficio de los otros. Jesucristo incluso supone explícitamente en el Evangelio que con el don de milagros se puede ser reprobado. O sea, no indica siempre santidad. Porque el Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no hemos nosotros lanzado en tu nombre los demonios y hecho en tu nombre muchos milagros? Es decir, realmente habían hecho esto, habían lanzado en el nombre del Señor demonios y habían hecho milagros en el nombre del Señor. Pero, dice el Señor, mas entonces yo les protestaré, jamás os he conocido, apartaos de mí, operarios de la maldad. Operarios de iniquidad, dice otra traducción. ¿Bien? Entonces, el don de milagros no es siempre el sello infalible de la santidad. En cambio, nos dice el Padre Gru, en el día del juicio, aquel hombre humilde, aunque haya sido pecador y gran pecador, pues si se ha arrepentido, no será desechado. Jesucristo le dará una favorable acogida. Recuerden la parábola del fariseo y del publicano. Recordemos eso. Eso en cuanto a los milagros externos. Pero hay otro tipo de milagros, milagros en la vida interior, que el Señor concede sobre todo a aquellos que Él emplea en la dirección de otras almas. Por ejemplo, les da el conocimiento de lo oculto en los corazones. ¿Cuántos santos han tenido esto? El cura de Ars, Padre Pío. ¿Cuántos? Conocimiento de lo oculto en los corazones. El conocimiento del porvenir o un cierto imperio sobre las personas que ellos dirigen para librarlas de las tentaciones e infundirles la paz y la alegría espiritual. Entonces advierte a aquel sacerdote, sobre todo, que tenga esto, pues que siempre debe comportarse con humildad y sencillez, sin discurrir demasiado, siendo como realmente son, en realidad, meros instrumentos de la gracia de Dios, y jamás hacerse atraer la admiración y el apego de los fieles hacia sí mismo. Y nos dice, atención, el Padre Gru, ¿cuántos falsos directores se atribuyen estas gracias sin tenerlas? Se dejan arrastrar por orgullo, la ilusión,
arrastrando también a los demás y desacreditan de este modo lo más santo que hay en el ministerio evangélico. Terrible esta advertencia, ¿no? En esto tenemos que estar nosotros también siempre cuidado con la obra externa, el apostolado que el Señor nos indique hacer, ¿no? Siempre la mayor humildad sabiendo que somos meros instrumentos y jamás intentar atraer hacia sí mismo a las almas, sino siempre conducirlas al Señor. Me acuerdo a veces como se crea como un culto a la personalidad. A veces los fieles son, ¿no es cierto?, que se equivocan y juzgan a alguien santo y hacen toda una, eh, una propaganda y están continuamente diciendo, ay, porque el Padre es tan santo, ay, porque este es tan santo, tan santa, no sé qué. Un culto a la personalidad, eso debemos evitarlo siempre. Debemos mantenernos siempre en la verdad, hermanos. Todos somos menos instrumentos en las manos de Dios. Y aun cuando el Señor derrame en nosotros algunos dones espirituales, son dones del Señor para el beneficio de las almas. No podemos jamás regodearnos en nosotros mismos, ni esperar, ni influir en los demás para que se apeguen a nosotros. ¿No? Dios nos libre. Terrible, terrible, terrible pecado eso. Dios nos libre. Así entonces admiremos en este tiempo de Cuaresma, ya nos encaminamos a la Semana Santa, admiremos estas disposiciones del Señor, pongamos nuestro amor, nuestra admiración en Él y pidámosle, Él que es el Hijo de Dios, que se dignó a hacer todo esto por nosotros, pidámosle que realmente seamos verdaderos seguidores del Señor, otros Cristos, y que nos infunda en nuestras almas el amor más grande hacia su persona, por todo lo que Él ha querido y quiere hacer por nosotros. Maránata, ven Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga a todos.